12 preguntas sobre seguridad y empleo serán enviadas por el gobierno a la Corte Constitucional en las próximas horas. El fracaso de la propuesta de canje de deuda de los municipios y el Banco de Desarrollo reactiva la amenaza de paralización de actividades. Daniel Salcedo y el abogado de Leandro Norero se acogieron al derecho al silencio durante su comparecencia virtual ante la Fiscalía, que investiga su participación en el caso Metástasis. Afiliados al Seguro Social denuncian la demora en la entrega de créditos quirografarios. El Banco del IES asegura que las operaciones ya se normalizaron. 2024 arranca con pago de impuestos prediales y proyección de gastos. Miles de personas acuden a las ventanillas de los municipios del país. El Ministerio de Ambiente investiga un show de pirotecnia el fin de año en Santa Cruz, Galápagos, ampliamente cuestionado por ambientalistas. El segundo al mando de Hamas, Salah al-Arouri, murió en una explosión a un edificio en Beirut, capital del Líbano. El grupo palestino responsabiliza el ataque a Israel. Amigos, buenas noches. Bienvenidos a la primera emisión de Televistazo Estelar de 2024. Comenzamos con lo más destacado de la jornada informativa. La consulta popular que convocará el presidente Daniel Noboa se conocerá en las próximas horas. El Ejecutivo dejó listo el decreto con las 12 preguntas que deberán ser analizadas por la Corte Constitucional. Informa Francisco Garcés. En las próximas horas se conocerán las 12 preguntas que contendrá la consulta popular a la que llamará el presidente de la República, Daniel Noboa, quien ya tiene listo el decreto con el que enviará su propuesta a la Corte Constitucional. La consulta fue una de las propuestas de campaña de Noboa y uno de sus ejes es la seguridad. Para eso preguntará por la autorización para que las Fuerzas Armadas participen en la seguridad interna y de ella no se encargue solamente la policía. Incluirá preguntas para que el sistema de justicia garantice que los condenados por delitos relacionados al crimen organizado tengan penas más altas y que las cumplan. La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, informó que esta propuesta estará complementada por reformas al Código Penal para que los condenados por delitos como terrorismo o trata de personas no puedan beneficiarse de libertad anticipada, así como cambios que blinden la actuación de miembros de las fuerzas del orden en sus acciones contra la delincuencia. Otro eje será la reactivación y la generación de empleo. Por eso se preguntará sobre nuevos sistemas de contratación y actividades económicas. El decreto en el que constan las preguntas será conocido por la Corte Constitucional y si ese organismo se pronuncia de forma favorable, el Consejo Nacional Electoral podrá convocar a las urnas en un plazo no mayor a 60 días. Según el plan del gobierno, la consulta popular deberá producirse entre marzo y abril. El presidente Daniel Noboa encargó al secretario de la Administración, Arturo Félix Wong, la dirección de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado. Así consta en el decreto ejecutivo 105, suscrito este martes. El abogado y empresario es parte del círculo cercano de Noboa. Lo acompañó en la campaña electoral y en giras internacionales. Ahora deberá liderar un organismo clave contra la criminalidad. Los municipios consideran que habrá un colapso de sus servicios por la deuda que el gobierno mantiene. La advertencia de una protesta de cabildos y prefecturas se reactiva, como lo informa Hernán Higuera. La idea del gobierno de canjear bienes inmuebles del Estado por la deuda que mantiene con los municipios y prefecturas por 856 millones de dólares resultó ser una propuesta poco atractiva. Municipios como el de Vinces, por ejemplo, el tercero más grande de Los Ríos, ven en esa propuesta una carga presupuestaria que no resuelve el problema financiero que enfrentan. Un municipio pequeño, ¿a qué podemos hacer con eso? ¿A quién le vamos a vender? Nosotros, ¿cómo vamos a pagar a los proveedores, a los empleados? El presidente Daniel Noboa lanzó ese mecanismo de achicar la deuda con los GATS sin un sustento técnico. Inmobiliar no tiene hecha la lista de bienes que puedan ser atractivos para cada cantón o provincia. Apenas en esa entidad ha empezado a conformarse los equipos jurídicos para analizar la viabilidad de la oferta, que no necesitó mayor análisis de los alcaldes. Hay municipios que suspenderán servicios como el de recolección de basura ante la falta de recursos para combustible. Que tenemos que paralizar, porque imagínense, esos pobres obreros también están impagos, ya tienen
Yo pagué hasta el mes de octubre, no he pagado noviembre, ni diciembre, ni el 10º. Inmobiliar tiene bienes de administración permanente donde están 14 edificios, 10 plataformas y centros de atención ciudadana, 11 parques, 2 plazas, 6 puertos que suman 43 inmuebles cuyo valor asciende a $818 millones y son utilizados por 290 instituciones públicas a las que se les entregó en convenio para acoger a 11,000 funcionarios públicos. A ciudades como Ambato esto no les interesa, según su alcaldesa. Nosotros como Cantón de Ambato al menos no estamos de acuerdo porque nosotros necesitamos recursos económicos en efectivo para poder realizar, insisto, obras, programas y proyectos. Y hace un llamado al Ministerio de Finanzas para que cumpla con los pagos. Hay municipios en donde han mencionado que incluso van a cerrar las instalaciones de la municipalidad. Nosotros sí vamos a tomar decisiones drásticas en levantar nuestra voz y obviamente también que como Ambato se escuche. El canje de deuda por inmuebles es inviable en municipios pequeños. Los más grandes no se han pronunciado y lo que persiste es la tensa espera de las transferencias que hasta el pasado viernes se anunciaron por $200 millones, según el gobierno. El IES anunció que optimizará el talento humano para precautelar sus recursos. En 2 hospitales, 177 profesionales ya fueron desvinculados. Como informa Diego Cuenca, parte del plan es no renovar contratos ocasionales. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, en un comunicado anunció que optimizará su talento humano. En otras palabras, reducirá su personal para precautelar sus recursos, porque actualmente cuenta con 34,000 funcionarios a escala nacional. Las primeras desvinculaciones fueron notificadas el pasado viernes 29 de diciembre en el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín en Quito. Son 126 personas a quienes se les terminó el contrato de servicios ocasionales. Entre ellas hay médicos generales, especialistas y personal administrativo. $200,000 mensuales destinaba el IES para pagar esos sueldos. En el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, ubicado en el sur de Guayaquil, también fueron notificados 51 profesionales que laboraban en unidades médicas, administrativas, en farmacia y bodegas. Entre ambas casas de salud, suman 177 los que salieron de la institución. El IES aseguró que esa medida no afectará a los servicios de salud. Sin embargo, ayudará a cumplir la entrega oportuna de las prestaciones, que por ley corresponden a los afiliados. Según el viceministro de Gobernabilidad Esteban Torres, el plan es no renovar los contratos ocasionales que fueron dados en los últimos meses o semanas del anterior gobierno. Aunque no especificó cuántos serán los desvinculados, aseguró que evalúan cada sector por disposición del presidente de la República. Metástasis, la infiltración narco. El ex secretario de Inmobiliar, Fernando Villasís, se volvió blanco del narcotraficante Leandro Norero tras la incautación de sus bienes, según chats del caso Metástasis. Jacqueline Rodas, con más. En junio de 2022, el narcotraficante Leandro Norero estaba muy molesto por la incautación de 11 bienes, entre casas y departamentos de lujo, un negocio de autos, otro de belleza y estética, un terreno y 13 vehículos que pasaron a manos de Inmobiliar, la entidad estatal que administra los bienes públicos. Desde la cárcel de La Tacunga, le escribió a Gilmar Campuzano alias Yankee, quien en los chats también se identifica como Dinamoc, para que siga al titular de la entidad. Fernando Mauricio Villasís Cadena, secretario de Inmobiliar. Ñaño, porfa, sácame todo sobre esa pinta. Vida, pasión y muerte. Es más, Ñaño, cásalo. Ubiquen a ese hijo urgente. Ñaño, quiero ubicar ese man. Ese de Inmobiliar es un flaco alto. Que si lo ven de nuevo, lo paren y alzarlo. Ya estoy sacando la foto. Que vayan de nuevo, le peguen el pitazo y vamos metiéndole de una. Listo, Ñaño. Norero le envía esta foto del secretario de Inmobiliar, Fernando Villasís, para el seguimiento. Según el narcotraficante, Villasís y un capitán de la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos UIAN le estaban robando sus cosas.
Por los chats, ahora se conoce que la red de Leandro Norero usó la justicia y la policía para resguardar sus bienes, sacar ropa, bolsas de lujo, vehículos y más objetos de valor. También logró que el juez de la Concordia, Ángel Lindao, ahora procesado en el caso Metástasis, le devuelva la mansión de Riberas del Batán, San Borondón, donde Norero fue detenido, decisión que luego revocó la Corte de Santo Domingo. Según la Fiscalía, Leandro Norero y Daniel Salcedo hablaron de su influencia en el Consejo de la Judicatura. Incluso se mencionó a miembros de la familia Bucaram. Luisa María Heredia con más detalles. En el extenso chat que publicó la Fiscalía General del Estado en que intervienen Leandro Norero y Daniel Salcedo, se tocan muchos temas. El narcotraficante y el procesado por corrupción conversaban constantemente sobre sus causas penales. Salcedo incluso le conseguía a Norero informes médicos que necesitaba para salir de la cárcel. A ver, ñaño, necesito que vayas al departamento médico y haga un informe si puedes hoy para los tres. Que diga que en el centro no cuentas con las cosas que necesitas para terapias y cosas así. Dile al doctor que vea la forma. Eso es uno. Luego que el centro diga que no te están haciendo lo que el doctor pide porque la cárcel no cuenta con eso. Ya, ñaño, ¿qué más? Y creo que debes hacer que la cárcel se levante un día antes de tu audiencia. La intención de ayudarlo a recuperar su libertad era constante. En una conversación del 13 de agosto de 2022, mientras en la Asamblea Nacional se tramitaba el juicio político en contra de 3 vocales y una exvocal del Consejo de la Judicatura, Salcedo le habló a Norero de los cambios que habría en ese organismo. Ñaño, es que en 10 días sacamos al Consejo de la Judicatura. Ñaño, yo con eso, olvídate, ñaño. Belleza, ñaño. Salimos porque salimos. Por eso es que Murillo no quiere que salgamos. Pero con eso, ñaño, dejamos tu causa muerta. Fausto Murillo era entonces el presidente de la Judicatura. En esa misma conversación, Salcedo también le dijo a el patrón lo siguiente. Y el amigo sabe que tú estás ayudando. ¿Cuál, ñaño? Yo le dije que tú lo haces por mí. Dalo. ¿Y ese man de Dalo qué te dice de mí? Y él va a apoyar por tu salida, ñaño, que lo que sea que necesites también. Daniel Salcedo se hizo conocido en tiempos de pandemia cuando Fiscalía lo vinculó al caso de la venta de fundas para cadáveres e insumos médicos con sobreprecio. En ese contexto, el Ministerio Público reveló su cercanía a la familia del expresidente Abdalá Bucaram, especialmente a sus hijos Dalo y Jacobo. Televistazo contactó telefónicamente a Dalo Bucaram, aunque no quiso dar una entrevista, aseguró que nunca conoció a Norero, sí a Salcedo, y precisó que en los chats solo se refieren a él terceras personas. Un alto líder del movimiento Hamas, fundador de las brigadas que perpetraron el ataque terrorista en Israel, murió esta noche por una gran explosión en Beirut, capital del Líbano. El grupo palestino acusó a Israel de adentrarse en territorio libanés con aviones no tripulados para poder matarlo. Ocurrió en un vecindario que es bastión de las milicias libanesas de Hezbollah, organización extremista aliada de Hamas. Veamos. La explosión destruyó parcialmente este edificio, una construcción de varias plantas que quedó con un enorme orificio en la fachada. En una de las oficinas, aparentemente del tercer piso, estaba Salah al-Aruri, de 57 años. Es el vicepresidente del Buró Político de Hamas, segundo a bordo en la organización, y que fundó las brigadas Al-Qassam, el ala militar del grupo, responsable del ataque del 7 de octubre en Israel. Estados Unidos lo tenía designado como terrorista y ofrecía una recompensa de $5 millones por información que pudiera llevar a su captura. Hoy su muerte fue confirmada por Hamas en un reporte en Radio Al-Aqsa perteneciente al grupo. Apuntan como autor a las fuerzas de defensa de Israel y aseguran que usaron aviones no tripulados. El gobierno de Líbano condenó el hecho, al que calificó como un nuevo crimen israelí y un intento por arrastrar a Líbano a la guerra, y menciona que elevarán una protesta ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Mientras que Mark Regev, portavoz de Asuntos Exteriores del gobierno de Benjamín Netanyahu, se limitó a decir: quien quiera que haya sido fue muy preciso. Se dirigió contra un objetivo de Hamas debido a que Israel está en guerra. Quienes realizaron este acto no están atacando al Estado libanés. Otras 5 personas murieron por la explosión, incluidos miembros de Hamas y del grupo Hezbollah que hacían oficina en ese sitio. Las 2 ciudades más grandes de Ucrania, Kiev y Kharkov, fueron alcanzadas por decenas de misiles rusos. Hay 5 muertos y 100 heridos, como lo reporta Pedro Jiménez.
El gobierno de Ucrania reportó que misiles balísticos hipersónicos de Rusia cayeron esta mañana en la capital, provocando incendios y explosiones. En el sitio, un ambiente de desolación. Edificios quemados, autos destruidos, mientras que la mayoría de habitantes del área huyeron a protegerse en las estaciones del transporte subterráneo que son usadas como refugios. Los ataques son parte de una escalada en la guerra por la invasión rusa que ha tenido sus episodios recientes más violentos desde el ataque masivo del viernes. Y la respuesta de Ucrania con el bombardeo de la ciudad rusa de Belgorod en el fin de semana. Brigadas de rescate encontraron a una pareja de esposos bajo los escombros de un edificio en Kiev y a punto seguido lograron salvar a otras decenas de personas. Los heridos son unos 100. La alerta antiaérea estuvo activada durante 6 horas, tiempo que duró la ofensiva. El jefe de la administración militar de Kiev reportó que las fuerzas rusas lanzaron casi 20 drones y luego más de una docena de bombardeos estratégicos en los que usaron una flotilla de 10 aviones de guerra para lanzar los misiles. Mientras que en Kharkov, en el noreste del país, áreas residenciales también quedaron convertidas en zonas de desastre. Esta mañana, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, emitió un breve mensaje para agradecer a los equipos de socorro y a los aliados occidentales por la asistencia militar que ha permitido derribar a 60 de los 100 misiles usados hoy por Rusia. Las tensiones por esta guerra se trasladaron además a la frontera con Polonia, país aliado de Ucrania, cerca del cual también se ha registrado la caída de misiles en los alrededores de Lviv, sumado a que un misil ruso violó el espacio aéreo en Polonia durante el ataque de la semana pasada. De ahí que aviones caza F-16 de las fuerzas polacas y estadounidenses patrullan desde esta mañana el borde entre ambas naciones. Impuestos. ¿Cómo ganar descuentos? Ciudadanos de la tercera edad pueden quedar exonerados del pago del impuesto predial cumpliendo 3 requisitos. Para solicitar el beneficio en Guayaquil y Quito hay que llenar formularios en las páginas web de los municipios. Luis Alfredo Zúñiga lo explica. El pago de impuestos prediales ha comenzado. Sin embargo, hay quienes quedan exonerados de este cobro. El artículo 14 de la Ley Orgánica de Personas Adultas Mayores determina que todo ciudadano que ha cumplido 65 años, con ingresos mensuales de máximo 5 remuneraciones básicas unificadas o que su patrimonio no exceda las 500 remuneraciones básicas, queda exonerado del pago. Esto se aplica para propietarios de predios urbanos y rústicos ubicados dentro del cantón. Para quienes cumplan con los requisitos, deberán presentar una solicitud. En Guayaquil se lo hace por medio del portal web del municipio. Ahí el usuario debe dirigirse a servicios en línea, luego la pestaña Trámites, ir a Exoneraciones y dar clic en la opción Aplicación de exoneración para adultos mayores, donde se ingresan los datos y se aplica. Luego de eso se abre otra ventana donde se presenta la solicitud que se debe llenar y luego subir a la casilla llamada formulario. Y una vez que ya se les aprueba ese registro en menos de 15 días, ya ese valor está cargado en su planilla predial y pueden pagar ya con ese valor rebajado. En Quito también se debe descargar y llenar un formulario que está en el portal web de servicios municipales. Con la información completa y firmado, el usuario debe escanear el documento, dirigirse a la opción Trámite en línea y subirlo. La exoneración es sobre el impuesto predial, pero también se pagan otro tipo de tasas y contribuciones, como es la tasa de seguridad o la contribución especial de mejoras. Vea que la exoneración del impuesto predial sea del 100% y solo tendrá que pagar los otros rubros. Si la renta o el patrimonio de una persona de la tercera edad excede las cantidades determinadas en la ley, pagará impuestos, pero únicamente por la diferencia o el excedente. Los empleados tienen entre enero y febrero para entregar la proyección de gastos personales de este año. Esos montos se deducen del pago del impuesto a la renta. Adriana Bermeo explica el cálculo. Desde este martes, los empleados ya pueden entregar la proyección de gastos personales a los departamentos de contabilidad o recursos humanos. Se trata de un formulario en el que el usuario precisa el número de cargas familiares y determina los montos que tiene previsto pagar en el 2024 por salud, vivienda, alimentación, vestimenta y mascotas.
Tienen que llenarlo las personas que tengan un sueldo mensual superior a $991, sin contemplar los aportes a la seguridad social. Los montos máximos de deducción se calculan de dos formas. 1. En función de la canasta básica familiar. Con 0 cargas se puede deducir hasta el 18% de 7 canastas básicas, es decir, $963. Con una carga se realiza el cálculo en función de 9 canastas básicas, hasta $1,238. El valor máximo de deducción es por 5 cargas. En ese caso se podrá deducir el 18% de 20 canastas básicas, lo que suma $2,752. Y 2. En función del 18% del total de proyección de gastos. La empresa tomará en cuenta el monto menor de estas dos posibilidades y lo restará del impuesto a la renta, y como los descuentos se realizan desde febrero, lo tendrá que dividir en 11 partes. En el caso en el que un trabajador por un error involuntario haya hecho una proyección que sea superior a la realidad, lo que va a suceder es que el trabajador el siguiente año que haga la declaración de impuesto a la renta va a tener que pagar esta diferencia. La planilla está disponible en el apartado de formularios e instructivos en la página web del SRI, que también se puede solicitar en su lugar de trabajo. El plazo para entregar la proyección de gastos es el 28 de febrero, pero las empresas pueden solicitarlo entre el 15 y 20 de enero para el cálculo de las retenciones. Si no se proporciona la información, la retención del impuesto a la renta se hará sin descuentos. Según fuentes del Consejo de la Judicatura, hay 700 contratados por Wilman Terán en todo el país. El presidente de esa institución, Álvaro Román, dijo que están valorando su situación jurídica. En el Consejo de la Judicatura hay expectativa por lo que podría ocurrir con los 700 funcionarios que ingresaron bajo la presidencia de Wilman Terán. Fueron contratados entre marzo y noviembre del año pasado. Ocupan cargos tanto en planta central como en las direcciones provinciales de la Judicatura. También hay ayudantes judiciales, técnicos de ventanillas, de archivo y hasta secretarios que, según fuentes de la Judicatura, reemplazaron a personal de carrera que tenía conocimiento y experiencia. El presidente temporal del organismo, Álvaro Román, dijo a Ecuavisa que están evaluando la situación jurídica de estas 700 personas que permanecen bajo contratos de servicios ocasionales. Él debe, como titular de la Judicatura, solicitar la información a la Dirección de Talento Humano y, de ser el caso, hacer los cambios necesarios. La nómina total de la función judicial es de 10.500 servidores públicos. Se mantienen las quejas por demoras en las acreditaciones de préstamos quirografarios. Desde el Banco del IES se asegura que las transferencias se han normalizado. Adriana Bermeo con el informe. Afiliados a la Seguridad Social denuncian desde hace 3 semanas demora en las acreditaciones de préstamos quirografarios. El plazo para el desembolso es de 48 horas y, según los reportes de usuarios, el BIES se toma hasta 15 días en hacer las transferencias. En un comunicado, el Banco del IES respondió que el retraso se debía al incremento en la demanda de solicitudes que se presentaron en diciembre, pero ese documento fue eliminado de sus cuentas. El motivo, según esa institución, es que las acreditaciones se normalizaron. Sin embargo, los afiliados continúan reportando demoras hasta este martes. Incluso publican el estado de los préstamos, en donde se evidencia que están aprobados y en espera de ser transferidos hace más de 6 días. Televistazo solicitó información al Departamento de Comunicación del BIES desde la semana pasada sobre el incremento en la demanda de préstamos quirografarios y acerca de cuándo se regularizarán los desembolsos. Todas las operaciones han sido normalizadas y para algunos se reflejarán lo más pronto las acreditaciones, dijo hoy el director de comunicación. No precisó fechas. Durante este martes también se registraron intermitencias en el funcionamiento de la página web. A los usuarios que se acercaron al Banco de la Seguridad Social, los funcionarios les respondieron que si han cumplido con los trámites y tienen el préstamo aprobado, los montos se desembolsarán hasta el 5 de enero. Las últimas lluvias causaron estragos en vías de 8 provincias, principalmente en Azuay y El Oro, donde incluso hubo cierres por la caída de rocas. Vanessa Robles describe la situación. Las afectaciones por deslizamientos de tierra se reflejan en 25 carreteras de 8 provincias del país. Por tercer día consecutivo,
la vía Cuenca-Girón, Pasaje Machala, continúa cerrada a la altura de los sectores San Sebastián, kilómetro 102, y Sarayunga, kilómetro 90 y 105, debido a la caída de rocas y lodo. Incluso este domingo, vehículos y sus ocupantes quedaron atrapados por más de 2 horas dentro del túnel San Francisco. Los viajeros pueden usar la ruta alterna Cuenca-Molleturo-El Empalme Naranjal-Machala, que toma 5 horas. Mientras tanto, en Chimborazo, la vía Alausí, Huigra, El Piedrero, El Triunfo, también está cerrada. Y la Secretaría de Gestión de Riesgos emitió una declaratoria de alerta naranja por los deslaves en esa zona. Maquinaria realiza trabajos de limpieza en el lugar. La ruta alterna es Valvanera, Payatanga, Cumandá o también Alausí, Chunchi, Sud. En la vía Loja-Zamora, en el sector conocido como Velo de Novia, las intensas lluvias también provocaron un aumento del caudal en la cascada y deslizamientos. Aunque la vía se encuentra habilitada, se recomienda conducir con precaución. Entre el 30 de diciembre y el 1 de enero, la Secretaría de Gestión de Riesgos reportó 25 eventos peligrosos en las carreteras del país, dejando 48 personas afectadas. Un avión con 379 ocupantes se incendió al aterrizar en el aeropuerto de Haneda, en Tokio, y chocar con otro de la Guardia Costera. Iliana Suárez informa que 5 personas murieron. El vuelo de Japan Airlines, que partió del aeropuerto de la ciudad de Sapporo, al norte de Japón, había aterrizado en el aeropuerto de Haneda, en Tokio, pero mientras avanzaba por la pista chocó contra un avión militar e inmediatamente se produjo un incendio. Los pasajeros grabaron cómo se llenaba de humo la cabina y a través de las ventanillas veían cómo se expandía el fuego hacia ambas alas. El vuelo comercial, con 367 pasajeros a bordo y 12 tripulantes, fueron rescatados gracias a la pronta acción de los equipos de emergencia. Todos escaparon, pero el avión quedó completamente calcinado. Mientras que la aeronave de la Guardia Costera, en el que viajaban otras 6 personas, también se incendió. Se conoce que el piloto escapó, pero otros 5 miembros de la tripulación murieron. El avión militar se dirigía a una base en la prefectura de Niigata, con suministros para enviar ayuda a la zona afectada por el terremoto ocurrido el lunes. Todas las pistas del aeropuerto de Haneda se cerraron después del accidente y los vuelos fueron desviados al aeropuerto Narita, a 100 kilómetros de distancia. La presidenta de la Universidad de Harvard dimitió este martes en medio de acusaciones de plagio y antisemitismo. Claudine Gay ha sido cuestionada por no poner un alto a las manifestaciones pro-palestinas en el campus que han derivado en agresiones a estudiantes judíos. Las manifestaciones contra la guerra entre Israel y Hamás han tomado las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, poniendo a prueba a las autoridades que deben hallar un equilibrio entre la libertad de expresión y la seguridad de los estudiantes. En ese contexto, el Congreso cuestionó a los presidentes de la Universidad de Pensilvania, el MIT y Harvard a principios de diciembre. El libre intercambio de las ideas son la base sobre lo que se construye Harvard, y la seguridad y el bienestar son requisitos indispensables para la participación de nuestra comunidad, dijo Claudine Gay, presidenta de esa universidad. Sin embargo, su respuesta desató una ola de críticas por no condenar contundentemente las agresiones que se han dado en el campus contra la comunidad judía. Tras semanas de polémica, este martes, Gay dimitió, luego de que también se iniciaran indagaciones en su contra por supuestos plagios en sus investigaciones. Claudine Gay fue la primera mujer afro en ocupar la presidencia de Harvard y la segunda en los 400 años de la institución, aunque solo duró 6 meses en el cargo. Su renuncia se suma a la de la presidenta de la Universidad de Pensilvania, también criticada por no condenar el antisemitismo. Un explorador y coleccionista privado ha puesto en exhibición el cráneo de un pliosaurio, un enorme reptil marino que halló hace 3 semanas en los acantilados de Costa Jurásica en Dorset, Reino Unido. El cráneo de 2 metros de longitud está perfectamente conservado y destaca la mandíbula parecida a la de un cocodrilo con 130 dientes afilados. Los científicos
Científicos estiman que la fuerza de la mordida competía con la del tiranosaurio Rex y esperan que el resto del esqueleto esté incrustado en las rocas. La criatura que fue el terror de los mares hace 150 millones de años tenía 4 extremidades y medía entre 10 y 12 metros. El crudo que se derramó en el río Jandayacu, en Lago Agrio, Sucumbíos, se ha extendido por 2 kilómetros, perjudicando así a ganaderos y piscicultores. La estatal Petroecuador informó que reinició el bombeo de petróleo y activó la limpieza en esa zona. Elizabeth Quesada con las imágenes. El crudo que se derramó el pasado 29 de diciembre en la vía Lago Agrio Coca, en el sector de Pandayacu, Sucumbíos, tras el choque de un tráiler contra la tubería de la red de oleoductos del distrito amazónico, se ha extendido 2 kilómetros por un estero que desemboca en el río Jandayacu e impacta directamente en los 50 habitantes de la zona, quienes aseguran que el olor se ha vuelto insoportable. Una de las fuentes de trabajo de esta comunidad, las piscinas con peces permanecen cubiertas de petróleo. Aquí también las familias se dedican a la ganadería y hay 60 bovinos que siguen sin poder consumir el agua del estero y 50 hectáreas de pastizales afectados por la caída de ceniza del incendio que se generó tras el accidente. En sus redes sociales, Petroecuador informó que el 1 de enero finalizaron los trabajos de reparación del oleoducto secundario Sacha-Lago Agrio, reiniciando el bombeo de crudo y se colocaron barreras absorbentes para evitar que el crudo avance más. Sin embargo, hasta el cierre de este informe, aún no se observa en el sitio personal que haya iniciado la limpieza y retiro del combustible. Este martes, cientos de ciudadanos, la mayoría de la tercera edad, pagaron el impuesto predial para obtener un descuento. El trámite también se lo puede hacer por internet, como lo explica Luis Alfredo Zúñiga. Mauricio Campos tiene 70 años y está a punto de ingresar a los bajos del municipio de Guayaquil, luego de 30 minutos de espera. Se levantó temprano para pagar sus impuestos prediales en el primer día para hacerlo de manera presencial. Él sabe que también se puede hacer de manera virtual, pero prefiere acudir y conversar. Yo soy jubilado y tengo todo el tiempo para hacerlo. Por eso he venido acá. Algo similar ocurre en Quito. El año pasado Manuel Cacuango pagó el 4 de enero y esta vez lo hace el 2. Dice que así se asegura de que el proceso se haga completo. Yo quiero cumplirme como ley manda para estar todo libre en las casitas que tengo para poder vivir tranquilo. En Ecuador son los adultos mayores quienes mantienen la tradición de acudir presencialmente. Por eso en Guayaquil se habilitaron sillas, carpas y 20 ventanillas para atender desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Para hacerlo de manera virtual, se puede ingresar al portal web del Cabildo, consultar los valores y pagar en 10 instituciones financieras y compañías auxiliares. Los dueños de los 650.000 predios de la ciudad tendrán un descuento del 10% si pagan hasta el 15 de enero. Luego de eso, se irá reduciendo un punto porcentual cada 15 días. $253.000 ya se han recaudado hasta ahora. Solo el 37% ha cancelado en ventanillas municipales. En Quito los valores se pueden ver en el portal de servicios del municipio. Los adultos mayores acuden a balcones de consulta en las administraciones zonales y cancelan en el banco de su preferencia, pero se puede hacer por transferencia de manera virtual. Los dueños del 1.148.000 predios de la capital también tienen descuento del 10% hasta el 15 de enero. En Cuenca, el panorama es similar. Los descuentos quincenales son los mismos. Adultos mayores están en los exteriores del municipio y cancelan sus valores en el horario habilitado hasta las 8 de la noche. Si desean hacerlo desde la comodidad de su casa o de sus oficinas, ingresando a la página www.cuenca.gov.es en servicios en línea, trámites tributarios, en el cual usted puede hacer las cancelaciones a través de transferencia o tarjetas de crédito. 30 de 221 municipios han actualizado catastros, entre ellos Quito y Guayaquil, punto que incide en el valor a pagar por impuestos prediales. Con las lluvias, en gran parte del país se ha recuperado la capacidad de generación hidroeléctrica. Se alcanzaron valores similares a los de julio del año que terminó. Francisco Garcés sigue el tema. El 30 y 31 de diciembre y el primer día de enero, el 91% de la energía que consumió el país provino de las hidroeléctricas.
Esa cifra marcó el récord de generación de los últimos 5 meses. La recuperación de la producción hidroeléctrica se debe a las lluvias en casi todo el país, en especial en el Austro y en la región oriental, que aumentaron los caudales de los ríos. Las cifras de los últimos 3 días solo se habían registrado en julio pasado, cuando no empezaba la sequía. Entonces, la generación hidroeléctrica sumó el 92% del total consumido en el país. Ese promedio bajó sin detenerse. En septiembre fue el 69%. En octubre el 66%. En noviembre cayó al 63% y en diciembre, en cambio, creció al 70% gracias a la abundancia de lluvias. En sus previsiones, el gobierno piensa que la generación hidroeléctrica se mantendrá entre el 70 y el 80%, al menos en las próximas 2 semanas. El comité de crisis analizará la situación a inicios de la próxima semana y definirá si los racionamientos eléctricos se suspenden después del 15 de enero. Todo dependerá de las lluvias. Históricamente, enero y febrero son meses críticos del estiaje y, por tanto, son los meses de menor generación hidroeléctrica del año. El proyecto de ley de competitividad energética quedó listo para el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. La Comisión de Desarrollo Económico aprobó por unanimidad el documento con pocos cambios. Informa Lenín Artieda. En la Comisión de Desarrollo Económico avanzan con paso firme en el tratamiento del proyecto de ley de competitividad energética. El último día del 2023, los 9 legisladores que la integran dejaron listo el tema para primer debate luego de recibir a 37 gremios, organizaciones y ciudadanos en 5 sesiones que culminaron aprobando el informe por unanimidad. La ley tiene 3 objetivos a decir de los legisladores: que se maneje de mejor manera los recursos públicos relativos al sector eléctrico, mejorar la infraestructura en cuanto a transmisión y distribución de energía y el incremento de nuevas fuentes de generación de la mano del sector privado. El proyecto también propone crear un fondo de eficiencia energética para financiar iniciativas encaminadas al ahorro de energía de los sectores residencial, comercial e industrial. La ley también promueve la instalación de sistemas de autoabastecimiento mediante incentivos tributarios. Se busca que principalmente el sector comercial e industrial alivianen la carga estatal en cuanto a generación. Entre las transitorias consta la condonación del 100% de intereses por pago de energía eléctrica y alumbrado público, excepto para los clientes industriales. La comisión agregó al proyecto la condonación de todo el capital e intereses generados por el no pago durante el estado de emergencia que provocó el terremoto del 2016 para los usuarios de Manabí y Esmeraldas. Según el presidente de la República, Daniel Noboa, se entregará chatarra militar de origen ruso y ucraniano a los Estados Unidos a cambio de modernos equipos valorados en $200 millones. Pero, ¿cómo funciona ese mecanismo? Paul Romero con el informe. El presidente Daniel Noboa anunció el primer acuerdo de cooperación de su gobierno con Estados Unidos en seguridad, en el cual un intercambio de chatarra con nuevo armamento de última generación. Eso es un valor de $200 millones. Eso lo vamos a tener ya el primer trimestre. Las negociaciones entre los dos gobiernos se manejan de forma reservada. Fuentes consultadas informaron que hace más de un año Estados Unidos mostró su interés para adquirir material bélico de las Fuerzas Armadas, específicamente artillería de campo y antiaérea de fabricación rusa y ucraniana. Ecuador adquirió este armamento a Nicaragua en 1994, antes de la guerra con Perú. Parte de ese sistema son los vehículos lanzacohetes BM-21 que el ejército utilizó durante el conflicto del Alto Cenepa. Las conversaciones para el intercambio del material bélico empezaron con las autoridades del gobierno anterior, pero el acuerdo no se concretó por problemas legales. El reglamento de administración y control de bienes del sector público en defensa no permite el intercambio, sino la venta directa al fabricante o gobierno extranjero. Además del material de artillería, Estados Unidos quiere intercambiar 6 helicópteros MI rusos de la Brigada de Aviación del Ejército que están parados desde hace 3 años. La guerra entre Rusia y Ucrania no permite conseguir los repuestos de las aeronaves. Este intercambio de material bélico no es parte del memorándum de entendimiento firmado en julio del año pasado por el exministro de Defensa Luis Lara con Estados Unidos para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. El 5 de febrero terminará la presidencia de Iván Saquicela en la Corte Nacional de Justicia, pero ¿cuáles son los nombres que suenan para ocupar ese cargo? Fabiola Santana nos cuenta en el siguiente informe.
Enero es un mes decisivo para la Corte Nacional de Justicia, pues sus jueces tendrán que elegir a un presidente. El 5 de febrero concluyen los 3 años para los que fue elegido el juez Iván Saquicela. Hasta el momento hay 2 magistrados que han hecho público su interés de postular al cargo, el mismo Saquicela y José Swing de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario. Antes del caso Metástasis también sonaba Daniela Camacho, quien mocionó en diciembre de 2022 a Wilman Terán para la terna de la Judicatura, y Luis Rivera, cuyo despacho fue allanado durante el operativo. El próximo presidente de la Corte debe ser elegido con 12 de 21 votos, pero solo hay 15 jueces titulares en el Pleno. Los 6 restantes deberán salir de un concurso que fue suspendido por decisión judicial. Estaríamos abocados a una convocatoria a elegir las nuevas autoridades, y de no existir los votos suficientes, pues el Pleno tendrá que tomar la decisión por un encargo temporal de la presidencia. Tendría que asumir la presidencia subrogante la persona que tenga mayor antigüedad en el ejercicio de la función. El panorama de la elección podría agravarse si el Consejo de la Judicatura revierte la resolución con la que en septiembre del año pasado Wilman Terán y Javier Muñoz prorrogaron en funciones a 6 de los 15 jueces titulares. En ese caso solo quedarían 9 jueces titulares habilitados para votar, 3 menos de lo estipulado. Mientras tanto, los aspirantes Iván Saquicela y José Swing inician las conversaciones con sus compañeros para obtener su voto. Metástasis, la infiltración narco. El ex juez de la Concordia, Ángel Lindao, quien devolvió bienes al narco Leandro Norero, dice que ha sido víctima del linchamiento mediático y que la casa no era de Norero, sino que arrendaba su esposa. Acudió a la fiscalía, donde debían tomarse 4 versiones en el caso Metástasis. Informa Jacqueline Rodas. El ex juez de la Concordia, Ángel Lindao, uno de los 31 procesados por delincuencia organizada en el caso Metástasis, acudió hoy a la fiscalía con su abogado. Según la fiscal Diana Salazar, Lindao vendió su sentencia en junio de 2022 y mediante una acción de protección devolvió al narcotraficante Leandro Norero su mansión en Riberas del Batán, San Borondón, pese a que no era su jurisdicción. El ex juez se justificó diciendo que no sabía que el bien era de Norero porque estaba a nombre de otra persona. Se generó una confusión en redes sociales y se terminó, claro, un linchamiento mediático que terminó por la presión mediática con mi institución. Es mi conciencia, yo no he recibido dinero de nadie. Son 2 cosas muy diferentes, de ser dueño del señor Norero a que arrienda una casa a la esposa del señor Norero. No tiene nada que ver. Abogados de otros procesados y familiares del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, también acudieron a la fiscalía para escuchar la versión de 4 investigados. Cristian Romero, abogado de Norero, y Daniel Salcedo se conectaron por Zoom, pero se acogieron a su derecho al silencio y no hablaron sobre los chats que los vincula con el narcotraficante. Javier Jordán, a quien la fiscalía identifica como administrador de los bienes de Norero, y Gilmar Campuzano, uno de sus operadores, no comparecieron. Salcedo, Romero, Jordán y Campuzano forman parte del grupo de 8 implicados que este miércoles serán vinculados al caso. La audiencia será a las 10:50 de la mañana en la Corte Nacional. El juez Felipe Córdoba decidirá si les dicta prisión preventiva y así se convierten en prófugos. En medio de las revelaciones del caso Metástasis en las instituciones, especialmente judiciales, las organizaciones políticas no se han pronunciado más allá de su respaldo o rechazo al trabajo de la fiscal. ¿Qué voluntad tienen para cambiar esa situación? Patricio Díaz con el análisis. Los chats y la información revelada por la Fiscalía develan que el narcotráfico infiltró las instituciones del Estado, en particular la función judicial. El intercambio de mensajes coordinando con abogados y funcionarios judiciales posibles sentencias muestran la debacle moral en la que ha caído el país. ¿Sobre eso ha existido pronunciamiento de las organizaciones políticas? La mayoría ha mantenido silencio. Unos se limitaron en la Asamblea a una resolución de respaldo al trabajo de la fiscal. Otros, en cambio, aceleraron su juicio político buscando una posible destitución. En la resolución de apoyo a la fiscal rechazaron la manipulación de la justicia, el abuso del derecho o mal uso de acciones constitucionales, los actos de intimidación a fiscales, jueces, policías y peritos.
pero no hay un pronunciamiento sobre los supuestos pagos por sentencias o beneficios penitenciarios, los vínculos con mandos policiales, conversaciones con altos funcionarios del Estado, las amenazas a periodistas y otros detalles de cómo el narcotráfico permeó la institucionalidad del país. El presidente de la Asamblea, el socialcristiano Henry Kronfle, se ha limitado a decir en un comunicado de respaldo a la fiscal que desde el Legislativo impulsará un trabajo conjunto con las autoridades correspondientes para una cruzada contra la corrupción, en pro de construir un verdadero sistema de justicia que garantice el bienestar de nuestro país. Construye que impulsó el respaldo a la fiscal ve que los actores políticos deben generar cambios. Y lo primero es la justicia. Las reformas judiciales necesarias para poder establecer un mecanismo de acción y además de eso, reformas carcelarias. Desde ADN, la bancada de gobierno, fuera del respaldo a la resolución de apoyo a la fiscal, no han hecho otro pronunciamiento. Mientras el correísmo, que rechazó apoyar a la fiscal, reconoce un entramado de corrupción que vincula a todas las esferas, pero lo endosa al antiguo Consejo de Participación Ciudadana, a la propia fiscal y a anteriores gobiernos. No hay un pronunciamiento de los líderes de Pachacutic sobre lo develado en el caso Metástasis, tampoco de otras organizaciones políticas. Esos entes, destinados a cambiar el país, todavía no dicen cómo enfrentar la crisis generada por el narcotráfico. Y algunos ni siquiera muestran asombro. Y la corrupción diseminada en todas las instituciones del país se requiere soluciones de fondo para ser exterminada. En ese sentido, seguimos recogiendo propuestas que apuntan a un cambio profundo en la sociedad ecuatoriana. Las propuestas van desde hacer una introspección personal hasta cambiar las normas que mueven la justicia. Es una especie de lluvia de sugerencias que nacen tras una única pregunta. ¿Qué propone hacer usted ante el estado de metástasis que ha denunciado la Fiscalía y que afecta a las instituciones y contamina a la sociedad también? Combatir los intereses económicos del narcotráfico y eso implica fortalecer las instituciones. Necesitamos trabajar en el comercio exterior, en colocar escáneres y un control remoto para que no sean personas vulnerables a la presión de los narcotraficantes quienes tomen decisiones, sino que sea alguien que está probablemente en el exterior monitoreando los contenedores. Algo similar hay que hacer en materia de la justicia. La justicia es vulnerable a las presiones y la manera de eliminar esa vulnerabilidad puede ser con jueces sin rostro o con jueces en el exterior. Y creo que lo que hay que hacer, además de conocer la realidad y dejar que las instancias que corresponden juzguen, repriman y castiguen, los demás tenemos, los que podemos, ponernos en la prevención y en la curación de una sociedad que está enferma. Porque las leyes no sirven si cada uno no la hace propia. La ley es una cosa exterior. Tenemos que cambiar también nosotros desde nosotros mismos, impactando en la sociedad, pero también haciendo un trabajo personal, de cambio personal que nos meta en la realidad de la que somos cómplices. Si no fuéramos cómplices, no estaríamos donde estamos. Lograr el fortalecimiento de la institucionalidad en el Ecuador. Creo que esta es una parte de la solución. Pongo un ejemplo concreto alrededor de esto. Si todo este trabajo de la Fiscalía no es recibido como corresponde y no se sigue los pasos que manda la ley y la Constitución sobre todo, no hemos avanzado prácticamente nada. Y el segundo tema, si nosotros analizamos de dónde surgen personajes que se encumbraron en esa dinámica delictiva, con esas conexiones tan peligrosas, tan complejas con la delincuencia, con la narcodelincuencia también, vamos viendo cómo se trata de personajes políticos. ¿Qué le están dando al país? Los partidos políticos, las tiendas políticas, los movimientos políticos. Creo que tiene que darse una especie de reseteo, como alguien lo dice por ahí, de esas instituciones también. Violencia, la estela imparable. Durante la celebración de fin de año, 31 personas fueron asesinadas en Durán y Guayaquil. A escala nacional se calculan 50 muertes violentas en el primer día de este nuevo año. Bessie Granja detalla los hechos más recientes.
Guayaquil y Durán son los cantones de Guayas con más asesinatos entre el 31 de diciembre de 2023 y el 1 de enero de 2024. Según estadísticas de la policía, se registraron 31 muertes violentas en menos de 48 horas. Uno de los casos ocurrió en la cooperativa Abel Gilbert 1 de Durán, cuando un grupo armado llegó en un vehículo con pistolas y fusiles para asesinar a 5 residentes de una vivienda. Los proyectiles también dejaron a una persona herida. Tras el crimen, los uniformados ejecutaron un operativo que terminó en una persecución a tiros con los sospechosos. Entre los detenidos hay un hombre de 28 años con antecedentes por robo y secuestro y otro con 24 años con 5 procesos judiciales. Mientras en Guayaquil se reportó una muerte en Flor de Bastión, en el noroeste, y una balacera en la Isla Trinitaria, en el sur. Allí un grupo armado hirió a 11 víctimas que estaban en los exteriores de una casa. La policía no ha confirmado el estado de salud de los afectados. En redes sociales se filtró información de que solo el 1 de enero se registraron 50 muertes violentas a escala nacional. La policía no confirmó, pero tampoco desmintió esta cifra. Y delincuentes vestidos como policías acribillaron a 8 personas afuera de una casa en Esmeraldas. Tras ese hecho que quedó grabado, 6 vehículos fueron incinerados. Una cámara de seguridad ubicada en el sector de Bellavista Norte, en Esmeraldas, grabó cuando 10 hombres en 5 motos, vestidos como policías, llegaron armados al sitio y dispararon contra 8 personas que jugaban dominó afuera de una vivienda. En medio de la desesperación, 3 ciudadanos intentaron refugiarse, pero fueron seguidos hasta el portal por uno de los criminales. El ataque duró 34 segundos, dejó 5 fallecidos y 3 heridos. Las víctimas fueron identificadas como Vicente Plácedes y Juan Carlos Cabeza Tenorio, Vanner Cabeza Caicedo y Cristian Grueso Estupiñán, todos miembros de una misma familia. Este hecho desencadenó 8 ataques a carros estacionados en 7 sectores del sur y centro de la localidad. 6 de ellos quedaron destruidos por las llamas, mientras que 2 parcialmente afectados. Según la policía, los delincuentes utilizaron esos eventos para distraerlos durante la masacre. Fueron vehículos al azar de la ciudadanía de los moradores de Esmeraldas. Extraoficialmente se conoce que se trataría de una disputa por territorio entre 2 peligrosas bandas delictivas de la provincia. En el sector de Santa Marta, a 8 cuadras del múltiple crimen, los uniformados hallaron durante un operativo las prendas policiales presuntamente usadas por los delincuentes, además de municiones, armas y una radio de comunicación. Tras los atentados, 948 agentes policiales y 800 militares han reforzado los controles en los 7 cantones de Esmeraldas. Y cada vez es menor el número de cantones sin muertes violentas. En los últimos 3 años bajó de 85 a 69 y 4 provincias registraron asesinatos en todos sus cantones. Según cifras del Ministerio del Interior, hay cantones en los que finalizado el 2023 no se registraron muertes violentas. Son un total de 69. De estos 41, es decir, la mayoría, están ubicados en la sierra, 22 en el oriente y se incluyen 3 en las Islas Galápagos. La única región sin asesinatos el año anterior. Es porque, según fuentes policiales, están fuera de la ruta del narcotráfico que lleva la disputa entre bandas, situación crítica en la costa. Sin embargo, en esta región los cantones de La Concordia en Esmeraldas, Olmedo en Manabí, además de Balsas, Chilla, Marcabelí y Zaruma en El Oro, tampoco tuvieron homicidios. Al comparar estas cifras con lo ocurrido en 2020, se evidencia que la violencia ha aumentado, y no solo porque los asesinatos pasaron de 1.372 a más de 7.000, sino también porque el número de cantones sin homicidios era mayor, un total de 85. En 2020, la costa tenía 15 cantones sin muertes violentas, ahora solo 6. En la sierra disminuyó de 45 a 41 y en el oriente de 23 a 22. En 2020 Guayas aún tenía 2 cantones en los que no hubo homicidios, Bucay y Salitre. En 2023 hubo crímenes en toda la provincia, situación que se repite en Santa Elena, Los Ríos y Santo Domingo de los Áchilas.
Pirotecnia, siempre sin control. Polémica en Galápagos porque un municipio habría usado pirotecnia pese a que en las islas está prohibido. Las autoridades se justifican porque fueron insonoros. Diego Cuenca informa. Un show de fuegos artificiales realizó el 31 de diciembre el municipio de Santa Cruz en Puerto Ayora, Galápagos. Eso se ve muy económico. El evento se dio a pesar de que está prohibido el comercio, distribución y uso de pirotecnia sonora en la provincia insular, según una resolución del Consejo de Gobierno, cuyo presidente Edwin Altamirano también disfrutó del espectáculo. En redes sociales, organismos ambientales y otros usuarios cuestionaron el acto, señalando que fue una amenaza para los animales del archipiélago. El Ministerio del Ambiente se pronunció en un comunicado, donde indicó que están verificando las denuncias y evaluando las eventuales afectaciones al ecosistema, en particular a la vida silvestre. Por su parte, la alcaldesa de Santa Cruz calificó los cuestionamientos como malintencionados. Pero aproximadamente son 3 minutos de un fenómeno de luces, efectos de luces insonoros, sin ruido, sin onda expansiva y sin explosión, que no hay daño ambiental. Sin embargo, en los videos que se viralizaron en redes sociales, se escucha estos sonidos. A pesar de que las autoridades del Consejo de Gobierno de Galápagos presenciaron el evento, se pronunciaron indicando que solicitaron al municipio de Santa Cruz un informe sobre la frecuencia sonora de la pirotecnia que usaron en fin de año. Entre el 23 de diciembre y el 1 de enero se reportaron 103 emergencias en el país a causa de la pirotecnia. La mayoría de los casos ocurrió en Guayaquil. Las principales víctimas son menores de edad. Vanessa Robles con el reporte. En Guayaquil, un menor de 15 años falleció la tarde de este lunes 1 de enero en la clínica Kennedy de la avenida Delta al norte de la ciudad a causa de la pirotecnia. Fue ingresado a cuidados intensivos, pero no resistió. Alguien dentro de un año viejo, parece de una estructura un poco más grande, las que se hacen con palos y todo, colocó un tumbacasa dentro del año viejo y en el momento que el tumbacasa explota, la estructura sale totalmente disparada y algo le impacta directamente en el cráneo del niño. Según el ECU 911, entre el 23 de diciembre del 2023 y el 1 de enero del 2024, se reportaron 103 emergencias en Ecuador por elaborar, comercializar y utilizar pirotecnia en el país. Las ciudades con más alertas fueron Guayaquil, con 43 casos, Cuenca con 10, en Quito ocurrieron 9 y Quevedo con 4 casos. Los principales afectados fueron los niños. Son los niños con quemadura de segundo y tercer grado y pérdida de lo que es la parte de la extremidad, en este caso de las manos. Por citar un ejemplo, solo entre el 30 de diciembre y 1 de enero se dieron 20 atenciones a menores de edad en hospitales públicos de Guayaquil, Durán y San Borondón. Una camareta demora en explotar de 1 a 5 segundos, pero los daños podrían ser irreparables. Los 5 miembros de la Comisión Ciudadana de Selección del Defensor Público que solicitaron al Consejo de Participación que les pague cerca de $4,000 por sus dietas, aseguran haber seguido trabajando pese a la paralización del concurso. Denuncian que es la falta de voluntad política del organismo la que mantiene suspendido ese proceso, informa Luisa María Heredia. El pago de dietas a los integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección del Defensor Público no ha sido tramitado por el Consejo de Participación Ciudadana. En noviembre, los miembros se entregaron por pedido del área de talento humano 5 facturas individuales de $791.50, lo que suma $3,957.50. Antes de la primera quincena de diciembre, la presidenta del organismo, Nicole Bonifaz, informó que la petición iba a ser revisada, pues el cobro había causado extrañeza, ya que el concurso para renovar a esa autoridad llevaba meses paralizado. Sin embargo, Tania Chamorro, comisionada, explica que el valor facturado corresponde a 5 días trabajados en agosto y dice que están sustentados. Corresponden a una sesión que no pudimos completar, que corresponden a reuniones de trabajo que hemos mantenido, a mesas de trabajo mantenidas
que es todo el trabajo previo que tenemos que realizar para llegar a una sesión. Los 5 comisionados fueron posesionados en junio del año pasado. Desde entonces esperan que se complete el quórum, ya que la comisión debe tener 10 miembros. Esta tarde el presidente Daniel Noboa remitió a la Corte Constitucional 11 preguntas para la consulta popular. 3 están relacionadas con el rol de las Fuerzas Armadas para prevenir, controlar y combatir el crimen organizado dentro y fuera de las cárceles. 2 preguntas se refieren al incremento de penas por delitos de terrorismo y tráfico de drogas y para que los condenados por ciertos crímenes cumplan la totalidad de la pena dentro de las prisiones. 2 se relacionan con sancionar la tenencia y porte de armas que son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y la policía y para que el armamento incautado a los delincuentes pueda ser usado por las fuerzas del orden. Las otras preguntas se refieren a la evaluación de servidores judiciales y la auditoría a sus patrimonios, incautación de bienes mal habidos y expulsión de extranjeros delincuentes. La última pregunta busca permitir el funcionamiento de casinos y salas de juego de azar.